el tema de las libertades. Si nosotros siempre, miren, desde que firmamos los acuerdos de paz, nosotros asumimos las reglas del juego, asumiendo la Constitución. Y hemos participado en la vida política respetando la Constitución. Y Mauricio plantea de que va a trabajar en base a la Constitución. Y la Constitución establece las libertades democráticas, las libertades religiosas, la libertad del derecho que todos tienen a poseer su propiedad, el derecho a la propiedad privada, el derecho de la libertad de expresión, la libertad de libre tránsito, es decir, todos esos derechos son parte esencial de la Constitución de la República. Yo creo, por eso yo me adelantaba a decirte sobre que el mensaje de Mauricio es fundamentalmente no si es un planteamiento que lo comparte o no el partido. Es una cuestión totalmente que nos une ese planteamiento. El lanzamiento más corresponde a darle al pueblo salvadoreño que se decidió por el cambio, porque ahora el pueblo votó mayoritariamente por el cambio, a darle seguridad que va a ser un cambio seguro, ahora, que va a ser un cambio que va a respetar la libertad. Salvador, así como tuvimos frente ayer a una elección ejemplar, diría yo, en la cual se puede dar una transición pacíficamente y democráticamente, también, obviamente, las cifras demuestran que hay un país que es mitad Arena y mitad FMLN, o está dividido entre dos opciones políticas. No sé, quizás no dividido, pero cuando uno ve la votación son solo 64.000 votos, 66.000 votos de diferencia. Es casi nada, incluso menos de lo que hubo, la diferencia que hubo en enero, el 18 de enero. Esto, digamos, indica algo, ¿no? Indica, digamos, necesariamente que no es un gobierno que entra con una masiva votación, con una gran diferencia. No es un gobierno que gana con un 10%, 15, 20% por sobre un segundo partido, ¿no? El llamado quizás del pueblo, o lo que el pueblo expresó ayer, es que hay dos posiciones, y esas posiciones quizás tienen que ponerse de acuerdo, ¿no?, para poder gobernar. Yo lo comparto totalmente, Nacho, pero tal vez habría que darle una interpretación más despacio a eso, porque a veces se ha planteado que como esto se expresó en dos grandes partidos, la sociedad está dividida, la sociedad está polarizada. Entonces, un factor de polarización son las fuerzas políticas, pero también hay otros factores de polarización. Hay otros factores de polarización que son el problema de la mala calidad de vida de la gente, el problema del empleo. Te lo pongo de otra manera. Tú dices, pero permítame concluir. O sea, que yo lo que te quiero decir es de que esa polarización existe, no se puede ignorar. Eso da pie para el llamado que hizo Mauricio de decir, nosotros somos un gobierno de diálogo, de permanente concertación, de permanente entendimiento, y además ese mensaje fue bien recibido. Espérame, yo te quisiera decir, mira, yo ahora estuve escuchando a la ASI y a la Cámara de Comercio en respuesta a lo que dijo Mauricio, y están dispuestos a trabajar. Les parece que el mensaje de Mauricio es un mensaje que va por buen camino. Lo mismo ha dicho el presidente, y lo mismo ha dicho el presidente del COENA, que han mostrado su disposición a trabajar con Mauricio Funes en la búsqueda de esos entendimientos, más cuando se tiene enfrente una crisis. Nosotros lo que creemos es que esa situación se puede despolarizar en la medida que no solo las fuerzas políticas tenemos una responsabilidad, pero también las fuerzas económicas puedan encontrar el mecanismo para entendernos, para buscar acuerdos nacionales. Y ese es el parte del mensaje de Mauricio. Busquemos el diálogo, busquemos el entendimiento. Mi gobierno va a ser un gobierno de permanente diálogo y de permanente negociación. Tenemos el ejemplo reciente de los acuerdos de paz. Yo creo que hay que retomar ese camino. Ok, voy a un corte y voy a volver rápidamente. Quiero un poco analizar las cifras, y lo voy a hacer con el jefe de campaña, Roberto Lorenzana, digamos, porque hay cifras interesantes, ¿no? Obviamente votó mucha más gente que en las elecciones anteriores, 2.630.000.
137 votos. Tengo entendido que el 2004 llegó a 2.100.000, 2 millones y tanto, ¿no? 2.100.000. En relación a la elección de enero, votaron 500.000 más de personas, ¿no? Y el partido Arena mantuvo la votación más alta del 2004, ¿no? El que remontó muchísimo fue el FMLN, que fue capaz de remontar esa votación histórica del partido Arena y superarla en 60.000 votos. Vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, y obviamente las cifras son cifras interesantes, ¿no? De todas maneras, voy a rectificar, creo que Arena perdió como 30.000 votos respecto a la elección de 2004, que fue su votación histórica, la más alta que ha tenido, y el que remontó en más de 500.000 fue el partido FMLN. Pero al final la diferencia son 66.000 votos y pareciera una diferencia pequeña, digamos, ¿cierto? Y no sé qué mensaje manda esto al FMLN. Bueno, muchas gracias, Nacho, y un saludo a todos los amigos televidentes. Primero quisiera expresar nuestros agradecimientos a nombre del partido a 1.350.000 personas que votaron por el FMLN. Como tú dices, crecimos en más de 500.000 de votos con respecto a la elección presidencial anterior. Es un salto significativo. Un agradecimiento, por supuesto, a todo el pueblo salvadoreño que concurrió a expresar su voluntad en un ejercicio pacífico. Un agradecimiento a los 83.000 compañeros militantes del FMLN que defendieron el voto en todo el aparato de defensa del voto del partido, que lo hicieron de la manera más entusiasta y disciplinada. Un agradecimiento a las casi 10.000 personas que tuvimos en el aparato del transporte del partido. Llegamos a movilizar cerca de 8.000 unidades en todo el país, lo cual fue, por supuesto, determinante en este esfuerzo. El gran voluntariado que hubo de un sector empresarial importante, del sector transporte, que colaboró de manera también decisiva en este esfuerzo por que se concretara este resultado victorioso. La diferencia porcentualmente, según los datos del tribunal, es relativamente pequeña, digamos. Estamos hablando de una diferencia que anda entre 2 y 3 puntos. Yo no quiero desentonar con el planteamiento que tenemos de buscar un entendimiento, de dejar atrás la confrontación, pero tampoco puedo dejar de expresar cosas que tienen que ver con la verdad. A nuestro juicio, hubo una cantidad impresionante de irregularidades. Yo puedo decir con propiedad de que hubo maniobras fraudulentas que hizo que se perdieran algunos puntos. No puedo dejar de expresarlo, porque con el tiempo las cosas se van a aclarar. Pero creo que vale la pena. Para mí la diferencia realmente fue mayor de los datos que ahora tenemos. En todo caso, ya se resolvió. Está claro de que hubo un voto mayoritario para nosotros. Y quiero también hacer un comentario aprovechando esta valiosa oportunidad que tú nos das. Yo quiero expresar, para que el pueblo salvadoreño lo conozca, que la definición del resultado electoral del día de ayer, la definición de la victoria de Mauricio Funes y del FMLN, a eso de las 6 de la tarde, en esas horas, entre 5 o 7 de la noche, se definió políticamente. Se definió ya no en las mesas ni con los votos. El pueblo ya había decidido que el FMLN era realmente el que había ganado la elección. El pueblo estaba celebrando la victoria.
y no me queda absolutamente ninguna duda de que hubo intenciones claras de proclamar a Rodrigo Ávila como el candidato que había resultado electo.